Vibración, 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 transcientes. Y aquí estamos, queridos radioescuchas, radioescuches y radioescuchasteis. Como lo anunciamos en la increíble difusión. A ver, voy a sacarme esta parca porque em, en- a- a- y- oh, cuando se trata de escuchar, inevitablemente nos encontramos con la palabra, con el lenguaje, con el texto, con la simulación de subjetividad, como decía un amigo mío, con respecto al pensamiento humano. ¿Quién mejor para hablar de eso que mi amigo aquí presente, Rodrigo Lavarría? ¿Cómo estás, Hola Rodri? Cristian, bien, muy bien, encafeinado y Fantástico. listo para conversar. Excelente. Será un programa especial y al mismo tiempo vamos a seguir en nuestra tradición sónica de ir probando cosas. Y una de las cosas que vamos a probar ahora es, de una forma bastante abrupta, invitar a Sergio Salamanca. Tú me comentabas que conocías a Sergio, Rodrigo. Lo conozco primero como a través de una amiga, luego una vez, curiosamente, Ujú. en una perfo sonora que hicimos con un amigo poeta hace muchos años. Sergio estaba de público y ahí lo conocí por fin en persona. Y era una perfo, de hecho, como que ocupamos pistas de lecturas de otros poetas, las traducíamos, las lupeábamos, las ampliábamos, las distorsionábamos y nada, eso fue hace como 10 años, yo creo, más o menos. O sea, hace mucho tiempo. Poco comparado con el tiempo que nos conocemos nosotros, yo creo. O sea, mejor no hablemos de joven poeta, sería muy No, patúo de no nuestra. hablemos de jóvenes poetas. Ya. Estamos en la situación de conectar con Sergio para que se nos una y mientras tanto, solamente como para dejar invitado a ti que nos está escuchando ahora, me comentaba algo de una lectura que estabas iniciando, Rodri, sobre el DAB como Ah, política. sí, tengo un amigo que de repente tú lo conoces, el Tomás Rote, que es un académico estadounidense y que llegó acá a estudiar poesía chilena, luego se puso a estudiar literatura del Caribe y así llegó a la literatura de Jamaica. Y él me empezó a mostrar algunas cosas de literatura porque yo estaba pegadísimo escuchando dub, reggae, lovers rock, como todos los géneros de la música jamaicana. Y de repente me sale con este libro que se llama Natural Mysticism y que es de un, podríamos decir, teórico, escritor, poeta, donde le da una mirada al TAP que es política y habla del misticismo y de un aspecto que podríamos llamar metafísico dentro del TAP que conecta como atemporalmente a la gente de Jamaica con la idea de lo que era África antes, la opresión, la esclavitud y también los sueños de libertad, ¿cachai? Como Pero ese es el libro que estoy leyendo ahora. como anclado al Rastafari. Anclado, totalmente. O sea, O sea, ya Etiopía. está en el centro de todo. Etiopía, el único y real centro de Claro, todo. pero Etiopía también como, curiosamente, como una utopía que también es inalcanzable, Mm, porque mm, es la idea de la gente que está en Jamaica, de Etiopía, de Zion, de regresar a Zion. exacto.
Oye, igual, lo que pasa es que, ¿por qué estamos hablando del DAB ahora? Porque con Rodrigo vamos a hacer una performance radial al final de esta conversa y inevitablemente a la hora de elegir los sonidos y de sonar, eh, yo creo que podríamos decir las estrategias compositivas del DAB, que en el fondo Ujú, es un acercamiento bien minimalista al sonido, porque el DAB nació mm, en el estudio, en la mesa de mezcla, cuando en vez de agregar correcto. cosas empezaban a quitar pistas y de repente se quedan Claro. con batería y bajo y no sé, a la conga le ponen Y un poco loops, de y delay, eco. exacto. Mm, Entonces, esa situación de, así estirando un poco el concepto, pero precarizar, o sea, quitar, no sé si precarizar, pero quitar elementos en vez de como, es como es desarmar el objeto pop y sí, como llevarlo a sus elementos constituyentes básicos y, y nada, también bajarle la velocidad, por ejemplo, y modificar ahí el elemento constitutivo, que también es de tanto el elemento constitutivo de la poesía y de la música, que es el tiempo. Entonces, eh, eso está súper interesante. modificar ahí, claro, porque si tú piensas, como por ejemplo una novela, es un acto de lectura que te puede llevar semanas o un mes o más. Un cuento, ojalá lo puedas leer de una sentada, pero probablemente lo vas a leer dos sentadas. Sí. Sería raro que un poema no lo leyeras de una vez, entonces el poema sí está más anclado en el tiempo, y si tú lo escuchas leído por la persona que lo escribió también, esa sensación se acentúa. Entonces eso pasa con la poesía y nada, pues, en la música es aún Oye, más Rodri, notorio. y hablando de eso, tú como escritor Ujú, has escrito novelas, poemas y ujú, bueno, eso solamente como escritor, digamos, en el área creativa, porque eres ¿ya? traductor, etcétera. Pero te quería pedir si acaso nos podrías compartir un poema tuyo. Claro que sí, pero a ver, tendría que buscar algo porque no había pensado hacerlo, pero bueno. Esta es la... Ah, De esto se trata aquí en Vibraciones Transientes. Queremos hacer una mención ahora a todos los queridos radioescuchas de que sintonicen radiosonami.org en cualquier momento del día, porque es una radio experimental que ofrece una parrilla programática diferente, auditiva y muchas veces desestresante. Ahora, esto lo digo yo, puede ser debatible. Oye, gracias Rodri, te sí, acá pasaste. tengo, estoy bien revisando eh, acá tengo un manuscrito. Pero este poema es ya, igual tiene años, pero lo voy a leer porque Mejor, como nosotros. es un clásico ya. Excelente. Um, a diario repito que no me importan jambos ni placeres. Aún así leo y escribo estos poemas que pongo frente a mí, y es común que me pierda entre ellos y camas deformadas por el uso. No veo mayor contradicción en esto. No me importan jambos ni placeres, pero todos los días te busco sin dejar de hacer presagios, montado sobre una bicicleta con tu nombre y otros nombres en la boca, con versos que repito de memoria y otros que simplemente se dejan caer. El de Paros dijo que no curaría su herida llorando, que no iba a empeorarla yendo tras placeres y fiestas. Y yo veo las cosas un poco así cuando vengo por la calle, sin evitar palabras con el valor de inconfesables pertenencias, palabras con que defino mi estado y el de algunos a esa hora en que ya es conveniente volver a casa y reencontrarse con el refrigerador. Ese es un poema que yo creo que tiene. Tiene esa particularidad de instalar un tiempo, como tú estabas ahí mencionando. Y la desconstrucción del tiempo creo que
es una sensibilidad que idealmente sería genial poder amplificarla, ¿no? Como sensibilidad, porque en este mundo, en este siglo, mejor dicho, donde vamos hacia un momento tecnológico un poco extraño, donde nuestros procesos de vida normal van a verse cada vez más, o sea, cada vez somos más cyborg, de alguna manera, por lo menos ya en el uso del celular, etcétera. Ya la tecnología es parte de nuestro funcionamiento. Entonces, ¿cómo, no sé si la palabra rescatar, pero cómo poder, entre comillas, poner en valor y usufructuar o gozar de lo humano que hay en nuestras personas? Y creo que O sea, yo creo que eso puede arrinconarse un poco, pero arrinconarse. sí, o sea, mira, es que, por ejemplo, yo lo veo de dos formas. Cuando yo era adolescente y recién apareció Internet y después con el tiempo apareció la posibilidad de bajar casi toda la música del mundo, Mm, eh, lamenté que eso no hubiese ocurrido 10 años antes. total. Ese alcance tecnológico hubiese ocurrido 10 años antes para poder escuchar música así como en la detonación absoluta desde los 12 años y no como desde los 20, no sé, en adelante. Pero conozco jóvenes de ahora que han tenido ese alcance casi absoluto y los hay de dos tipos. Hay cabros que escuchan solamente lo que les da la radio o el pop más mainstream, y otros que son de verdad eruditos y tienen 24 años, 23 años, eruditos, de verdad, a los que me sorprenden a mí y me enseñan mucho. Entonces, veo, por ejemplo, esa cualidad como de la disponibilidad de información como algo positivo. Por otro lado, sin importar cuánto la técnica o la máquina o los procesos digitales o lo que sea empiecen a tomar preeminencia en la producción, digamos, no sé, intelectual, artística o en el día a día, puede que lo humano, como decía antes, se vea arrinconado, pero inevitablemente va a cambiar el cariz de lo que es mecánico, de lo que es artificial, dándole siempre como humanidad y belleza. Aparte, no creo que todo lo mecánico sea del todo eh, negativo. Le veo belleza, ¿cachai? Así como veo, por ejemplo, no sé, la transformación del instrumento, del estudio musical en un instrumento, y ahora un instrumento que está en casi todos los computadores de la gente que produce música, como todo el mundo tiene como un pequeño estudio musical en su computador o a veces en su celular, como llenando de posibilidades todo. Yo creo que es un momento increíble. Sí, hay A mí muchas me encanta. posibilidades que se abran. Sí, mira, De estamos hecho, llegando al disculpa, punto Rodrigo, culmine. espérame. Ahora nos vamos a derrumbar como sociedad total. ¿Mm? Bueno, quizás para el derrumbo no, pero vamos a invitar a Sergio Salamanca, que ahora se nos une. Em, ahí está Sergio. Hola. Hola Sergio, Sergio Salamanca se nos acaba está de unir. proponiendo una estética del silencio. Así, total. Bueno, está distraído. Sigamos nosotros. Interesante, interesante, sí. Estábamos en profundidades cyber Sí, yo te filosóficas. decía de ese colapso, decía porque claro, no le veo como nadie le ve a la sociedad como está existiendo hasta hoy, más de 50 años, ¿cierto? Entonces hay que disfrutar este momento, esta última ventanita de capitalismo triunfante para ver el declive de todo o salvar lo que queda. ¿Cómo estáis, Sergio? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Hola, Cristian. Hola, hola Sergio, bienvenido. Qué bueno que estás Gracias. aquí.
Vale, vale. Oye, queríamos hacer esta especie de despacho especial, ¿cierto? Un contacto flash desde una otra realidad. Sergio, Eso mismo. tú hace poco publicaste un libro. Sí, ¿Nos puedes sí. contar cómo se llama, dónde lo podemos encontrar y si te animas a leer? ¡Yujú! Claro. El libro se llama Pep Chute. Eh, Siempre preguntan por qué se llama Pep Chute y como que intrigó. Se llama Pep Chute porque con el Lucas Costa, que es el editor del libro, no teníamos otro nombre para ponerle. Estábamos como muy ambiguos ahí. De hecho, habían como 5 títulos antes y no nos gustaba. No nos gustaba porque no ahondaba y no abarcaba todos los textos del libro, que son como unos 39 textos, que es un proceso de escritura del 2016 al 2021. Entonces, como era un proceso de escritura, no hallamos cómo ponerle, porque no es temático el libro. Para mí es una antología mía del 2016 al 2021, como así lo podría llamar. Es una buena idea. Sí, una marca registrada, yo lo trato de decirlo así como Nike o Adidas, Entonces, algo ¿no así. hay una unidad, como digamos, temática, como tradicional dentro del libro? ¿O esa está dada más por la unión de los textos? Claro, hay un montaje, es lo que más nos costó con el Lucas, porque pese a que no haya temática, ¿Ya? igual hay estructuras. Sí, pues, obvio. Y encontrar esa columna vertebral fue lo difícil. Y fue como lo que nos dio tiempo a pensarla bien. Igual Buenísimo. perchute es un neologismo que encontró un amigo en el Finnegan's Wake de Joyce ¿Ya? y que no significaba nada, po. Simplemente palabra inventada y como lo tomamos bonito y sonaba bonito, sonaba que podía sonar como curioso, ¿Pero a qué te creo que suena a llamó la ti, atención. Sergio? Bonito, curioso, que es un objeto, se come, una sensación. Claro, de saliva. Claro. Ahora una amiga me dijo así como que lo dijo en la librería y se salivó. Y dije, güey, qué buena anécdota, weón. Escupió al librero. Claro. Le pegó el COVID. Oye, ¿y en qué librería se puede encontrar? No me ha dicho el rolo, pero creo que está en la de la USACH, que es una librería nueva de la Vuelta de las Tarrias. Mm. Buenísimo, Y la del GAM. Creo que lo vi por internet. Y la del GAM también. buenísimo. ¿Y a ti, eventualmente, si Pero alguien te contacta, te pueden comprar copias a ti? según el rolo, tengo que derivarlo a él, a Ya, la, muy bien. a la página de la editorial, Sí, pues. A la familia. a la familia. Muy bien. Oye, Sergio, y anímate a compartirnos algunos poemas. Sí, por favor. Claro, claro. Hablando de las familias. El texto se llama "Que importa el amor si llena, que llora, si ríe per dentro". Tanta cosa mi colma, joroba mi saca di quicio, no importa tu viaje nos colma di sopa, chi sopa? Chi importa la sopa si amore, chi importa el amore si llena, chi llora, si ríe per dentro la trata la vida, chi vida? Tu vieji chi canta, qual baile d'aroma di panza, traviata chi culo perplejo la vela chi veo, no veo, pues sorba y sorba sopa con pena di amigo, chi amigo? Gallina tu amiga, gallina di sopa, tu sorbe chi llora per dentro, sabrosa gallina bien muerta nos colma la panza per fuere y baila tu abuela y cantante de muerte, sazona, provecho, receta, traviata de llena, mil gracias, no llore, mil gracias, no llore. Muy bien, Bacán. Bueno, y ahí buenísimo. también hay una afiliación joyciana también. En el cruce de lenguas y eso. ¿Tú manejas el italiano? ¿Tú lo escribiste? No, no manejo el italiano, es chamulleo nomás. Eso sentía, como de repente es como esta weá chamullado, weón. Me Es gusta, me gusta. chamulleo. ¿Mm? De hecho, justo ese texto lo inventé cuando estaba en un taller con Enrique Winter el año pasado ¿Ya? y estábamos online. Y una compañera lo escuchó y dijo, pucha, a mí me gustó, pero yo no sé italiano. Claro. Entonces fue bacán, pues, fue bacán el juego. Check. ¿Leo otro? Sí, porfa, adelante. Vos lo tienes.
Este se llama Malo del Cuento, una traducción para Susan Howe. Ultra limpio, bajo de pie, tan fácil, al tanto de quién, envejeció precoz, esta línea recta. Pero data la firma, el costo ignorante de los años, término a poco más de una pausa. Nuestra casa sucedió a veces, ni siquiera tomé lápiz, no lo hice, malo del cuento, escuchando a través de la puerta dedicaciones que afectan la historia secreta de la línea divisoria. Quiero poner algo mío allí, no ahí. ¿Y este poema? Se llama Malo del Cuento. Es una traducción para Susan Howe. ¿Y es un texto de Howe como traducido como por ti, así como intencionadamente? No, para nada. Le digo traducción a lo que me enseñó Susan Howe, ¿no? Es Perfecto. como una especie de agradecimiento, tributo por las técnicas que me enseñó. Uh-huh. Igual ella fue una maestra para mí en el 2018 porque no la conocía y realmente me cambió mi escritura en ese contexto. Entonces, en la parte final del libro hay una especie que dice un segmento que dice traducciones. Y hay como 5 autores distintos a lo largo de la historia de la literatura al cual le rindo tributo. ¿Cómo? ¿Cuáles son aparte de Susan Howe? Tallits, que igual sale harto en el libro. Sale Rimbaud y Baudelaire y Track, o Trackle. Ah, Robert, ¿o no? ¿Cómo se llama? Trackle, Robert Trackle, algo así. No, Georg. Eso. Trackle. Es bien trágico, ¿verdad? Del ramillete poeta, es bien maldito aquel. Porque Rimbaud finalmente terminó siendo un esclavista en África. Claro. Y ahí, bueno, pero no nos vayamos a la cultura, a la cancelación ahora. ¡Ahora no! Bueno, terminó siendo un amputado en Marsella, más bien. Entonces, eso es una retribución de alguna forma. Ah, perdón. Me llegó una actualización de Rodrigo Lavarrida de primera, amputado en Marsella. Sí, pues murió allá, ¿cachai? Qué interesante. Bueno, tuvo su merecido. ¿O no? Tuvo su merecido, claro. A todos los esclavistas les deseamos ser amputados en Marsella. Oye, Sergio, ¿te parece si nos comparte un último poema? Dale, te comparto un último poema. Este se llama Ayuda. Porfiando en el borde, supimos de peces, pescados, espinas y dientes lateados, el borde persigue, bordeando saliente, no sale, latea, respira. Ni un filo cabría en el borde, hablando se turna de voces, los síes y noes bordean al borde, urgieron caída, ni tanto tampoco, ayuda. La ayuda posterga, diciendo, la gracia del ir y venir en saliva que viene de sílaba dicha. Cual ojo que enhebra, enhebrando, y por fin parpadeo, el hilo recién enhebrado. Falta una cruz, persinemos el cuerpo. A falta de cruz, persinamos el cuerpo. Golpeamos 3 veces la puerta y la aldaba. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias, Cristian, por la invitación. No, de nada. Gracias por tu intervención. Sigue haciendo estos despachos tan increíbles en el frente de batalla de Sergio Salamanca. Vale, Cristian. Vale, Rodrigo. Que estés bien. Sergio, que estés muy bien. Un abrazo, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo, Cristian. Estupendo ese contacto, ¿viste? Maravilloso. O sea, ahí tenemos una constatación efectiva de la maravilla de la tecnología y eso va a seguir así. Eso va a seguir así. Sí, cuando yo hago la reflexión, no es necesariamente anti progreso, ni mucho menos, pero es solamente como un poco la carta bajo la manga que la misma poesía puede ser
de, Ujú. em, en el fondo, no sé, es que pienso en cómo el humano puede burlar a la máquina, pero después pienso en que en realidad ya podemos ser, como decía Elon Musk y muchos antes de él, que ya somos una simulación, hace mucho rato. A la simulación, claro. Entonces, bueno, en realidad ahí son laberintos, se cruzan muchas cosas, ¿eh? O sea, yo lo veo de una forma en que, por ejemplo, la poesía, la música, eh, hace 100 años, y cuando digo 100 años, así lo digo como objetivamente, como 1922, estaba pensando como que se cumplen 100 años del modernismo en Brasil, y también de más de 100 años de movimientos como el movimiento futurista ruso, o otros movimientos también en Alemania y otros lugares donde se hizo poesía que Mm, ocupaba procedimientos mecánicos y, y nada, que en su momento eran escandalosas, pero que adelantan precisamente este conflicto entre el humano y la máquina, la producción, y básicamente lo mismo que estamos hablando ahora, como que esa fue su respuesta y hace 100 años o más. Entonces, ya estamos en eh, loop. estamos en un loop, en la simulación. Ah, de veras que tú te decías que, o sea, tenemos que celebrar un apocalipsis de 50 años. O sea, en 50 años dicen como que la vida va a ser insostenible como la conocemos. Entonces, pongámosle que no hubiera más, a ver, qué sé yo, petróleo, que la capacidad de transporte se limite, que ya no puedan ser posibles los viajes intercontinentales en avión, que todo se limite, como que todo se va a volver como pequeña escala. Va a cambiar la vía, los niveles de contaminación van a ser altísimos, va a haber cambiado mucho más el clima. No Yo sé, creo que el vamos a panorama entrar es en una catastrófico. especie de edad media, siglo XXI. O sea, tecnologizada y todo, pero con respecto a la precarización, a lo local, ¿cachai? Que los viajes van a ser más eventos así Ujú, extraordinarios. claro. Y no sé, yo creo que estamos entrando en un ciclo de recesión cultural, etcétera, y se nos viene Eso se viene, una edad media. Sí. pero estamos todavía en la apoteosis, ¿cachai? Entonces, tú puedes agarrar tu teléfono en este momento, llamar por teléfono, pedir ostras, champaña de Francia, trufas, sí, bueno, si tienes la plata, como, pero puedes pedir como todos los lujos del mundo directo a tu casa hoy, ¿ya? Pero eso se va a acabar en nada de tiempo. Entonces, claro, es como un Oh, momento culmine de depredación y extractivismo del planeta, y Chile en este momento va a va a aprobar su constitución y va a ser sí, como señor. el último gesto. Este va a ser va a ser el canto del cisne. Como, esto es lo que pudimos ser, humanidad, adiós. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, yo también es inevitable no verlo un poco así. ¿Ah? Es como. Porque si se llega a aprobar, o sea, que muy probable sí se apruebe con un margen, y siendo optimista, porque en una de esas, Sí. anda a saber. Pero si se aprueba, en fin. Oye, Yo pero ayer vi una antes amiga, es una sí, cosa hermosa. dime, dime. Ayer me junté con una amiga y estábamos conversando, y me dice, oh, estoy cagada de frío. Y le dije, ¿qué onda? ¿Por qué estoy tan cagada de frío? Y me dice, es que estaba volanteando afuera en Macul con Irarrázaval, en Macul con Grecia. Y yo como, wow, El admirable. De verdad. compromiso. Al toque. Donde se terminó el Sí, texto claro. el lunes, miércoles ya estaba volanteando. Y eso es lo que hay que hacer, como que no hay que Militancia. acabar. Sí, es verdad. Sí. Todos Oye, desde sus pero puestos de batalla, como decía tú hace un rato al Sergio. exacto, exacto, exacto. Sí, 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 porque, o sea, uniéndolo con lo que hablamos en delante, los frentes son infinitos también. Mm. Em, no sé si infinito en realidad. Bueno, estoy como laberíntico hoy día. Pero a propósito de laberintos, eh, estaba viendo que entre muchas cosas que has hecho en este tiempo, Rodri, estabas Ujú. catalogando
a la gente de Otra Sinceridad. O sea, Ah, Rodrigo Araya, Gracias. sí, sí, gracias, sí. Son mis amigos y estamos trabajando en una serie de proyectos que podríamos catalogar bajo el rótulo ya repetido de Se vienen cositas, pero voy a hacer un libro con ellos, con Otra Sinceridad, y tengo un proyecto por un lado con Rodrigo y otro con Gracia, que es muy breve todavía como para, Ya, entonces muy perfecto, pronto como para perfecto, mencionarlo, perfecto, pero perfecto. estamos trabajando y nada, esos son esos descubrimientos que, que nada, a uno lo maravillan, como de repente uno se pasa el rollo de que pasan los años y uno ya tiene los amigos que tiene, los Mm, hermosos amigos que uno ya tiene, y esos mm. son. Y de pronto, pum, aparecen nuevos. ¿Sí? Y estos amigos fueron un regalo de alguna forma de una amiga que tenemos en común, de la Sofía. Sí, claro. Aprovechemos a mandarle un saludo. Eso. Hola, salud. Y entonces, bueno, son ese tipo de descubrimientos que siempre van apareciendo y siempre a uno lo maravillan y lo ponen en movimiento nuevamente, iluminan zonas oscuras y te enseñan mucho. Entonces, es algo que agradezco y que recomiendo a toda la gente, como tener la puerta siempre abierta a descubrir nuevos amigos. Eso, porque en general siento yo que el, el chileno, chilena medio, media, no tiene necesariamente esa puerta abierta. Hay como con, aquí estoy yo, esta es mi gente, cierro un Ujú. poco, ¿no? Cierro el O círculo, sea, ¿no? Es como, hay poca gente que esté dispuesta a compartirse después de una cierta hito en su vida o edad o qué sé yo. bueno, Sería... el otro día, el martes, llevé a mis sobrinos a ver la película de Buzz Lightyear y resulta que la película de la ideología de género, que Sí, total. efectivamente tiene una pareja lesbiana que adoptan un niño, no, tienen un niño, y bueno, es una escena preciosa del avance de la edad de una mujer, ¿Ya? y así te presentan esa relación, es hermoso. Bueno, pero más allá de eso, parte del meollo de la película tenía que ver con la cerrazón de Buzz Lightyear a dejar a otros, entregarle responsabilidades a otros, creer en otros, era muy cerrado. Po. Entonces yo estaba con mi sobrina sentado en el cine, de repente me dice, tiene que dejar que sean sus amigos. Y yo dije, bueno, gran lección como para estar dándole a los niños. Y ese mismo día después en la noche, creo que influido por la película me puse, claro, emotivo y romántico con respecto a mis amigos. Creo que hubo influido por lo que me dijo mi sobrina. Oye, pero esta es Pixar, obvio. El Pixar. Uh-huh. Qué grande es Pixar, ¿eh? O sea, a mí no me pagan ni un rublo, ojalá un rublo, un penique, weón, ni una céntimo de peso por decir esto, pero eh, es importante Pixar en esta Uh-huh. O sea, si tú lo conciencia. piensas desde la primera película en que hicieron, no como Pixar, pero sí el director como creador de Pixar, esa del niño y el gigante, como del niño y el robot. ¿Cachai esa Ya, sí, película? sí, 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 no, no me Es suena como, tanto. es previa a todo Pixar, pero es el mismo director que después hizo Toy Story, que hizo otras películas, no me acuerdo cómo se llama ese compadre, pero Es un capo, eh, capísimo. claro, o sea, él delineó esa sensibilidad que era como de avanzada en ese momento con respecto a lo que eran las películas de Disney que salían, que eran como Pocahontas, ¿cachai? Entonces todavía era una weá súper colonial y de pronto hay un pequeño salto ahí en una dirección a una nueva sensibilidad, que ahora es súper mainstream y que está súper copiada, pero que en esa época, 1995 por ahí, era absolutamente revolucionaria para el mainstream, para Disney, digamos, pero Es que revolucionaria. efectivamente
hay diferentes capas en que el poder no es fijo, po, obviamente. Es un monstruo líquido y duro al mismo tiempo que está presente en todo y entonces estas movidas de sensibilidad desde el mainstream son como placas tectónicas que marcan Claro. épocas, ¿cachai? O sea, si tú Eh, piensas como, por ejemplo, la masificación de Hayao Miyazaki, que ocurre como con el viaje de Chihiro, más o menos, pero claro. el tipo ya tenía antes de eso La princesa Mononoke, esa película Nausicaa, La princesa del Valle del Viento, que son películas que hablan sobre las implicancias del poder, de la técnica, de acorralar a la naturaleza. Son películas, eh, o sea, en el caso de Nausicaa, que es como del 86, una película súper visionaria. ¿Cachai? Y en el fondo, lo siento yo, acá estamos hablando un poco de conciencia, en el fondo, Uh-huh. o de crear conciencia, o de ser sensible a estar aquí y ahora, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, quizás eso es justamente el as bajo la manga que podemos tener como humanidad. Entonces, Sí. muy lindo la anécdota de tu sobrina que dice, tienes que abrirte a tener nuevos amigos, porque esa Uh-huh. apertura es una apertura que eh, está muy instalada en el aquí, en el ahora. Y yo creo que es el tema que desarrollamos en Vibraciones Transientes junto a ti, querido escuchante. Es, es la escucha. Yo creo que la escucha como hace poco desarrollamos un texto con la gente de el colectivo Barricada Sonora, que es un colectivo bien especial que en realidad es un no Recuerdo, los colectivo. del estallido social. Sí, claro. Uh-huh. Y entonces el concepto de la escucha como protesta, porque una escucha activa, consciente, permite hacer procesos de unión y amplificación, obviamente, de información, finalmente. Sí, bueno, yo recuerdo, hay algo extraño que yo recuerdo cuando yo era muy chico, había lecturas de poesía, las que me llevaba mi mamá estoy hablando en dictadura. Yo ¡Guau, tenía, qué no sé, bacán! ¿Dónde seis era años, eso, Rodri? en Puerto Montt y en Santiago, Ya. y también en Valdivia. Y ponte ¿Qué tú chora tu que mamá? mi vieja, ¿Cómo se llama la señora? María Angélica Lavín, Le mandamos un y saludo a nada, pues María ella, Angélica Lavín. sí, bueno, es militante del Partido Comunista y militó en clandestinidad en el sur, y junto a mi viejo estuvieron en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Entonces, tuve como, no sé, una infancia bien ligada como a esas ideas y también, por otro lado, a las peñas y a conocer artistas muy grosos desde que era chico. Entonces, conocí poetas, músicos y gente muy interesante. Y en esas lecturas de poesía, que lo que me sorprendía era cómo se juntaban, no sé, 50, 60 personas en una sala mientras llovía afuera en Puerto Montt y aparecían tres poetas y estaban nada, pues, leyendo sus locuras particulares, digamos, eh, en su free jazz mental cada uno. Y toda esta gente prestándoles atención y en un silencio ritual que en Mm. ese momento se sentía aún más cómplice y aún más político, como que después, bueno, llega eh, la democracia concertacionista y continúan las lecturas de poesía y todavía siguen siendo un espacio de resistencia. Ahora son cada vez menos las lecturas de poesía y no tienen, y para mí hace tiempo perdieron esa mística, ¿cachai? que tenían Mm. antes, que era de, que estaba ligada a una palabra que hoy está casi olvidada, que es solidaridad. Esa es la palabra para mí como
más ochentera que puede haber. Como que llega el año 90 y a la mierda. A la mierda, no, no estoy ni ahí. No estoy ni ahí, claro. Entonces, está ese concepto que es levantado desde ahí, desde las agrupaciones sociales de izquierda que eran de poblaciones, comedores populares, bolsas de cesantes, todo un universo ochentero que no sé, que la narración de la derrota del sí mediante el voto, de la derrota de Pinochet mediante el plebiscito del 88, no quieren ver. Que es una historia que ha sido como silenciada, marginada, y que subsiste como solamente a través de la memoria de personas que la vivieron y personas que han escuchado hablar de ella. Entonces, Pero ahí es espérate, es donde... que lo que tú acabáis de decir me resuena ¿Mm? mucho con un ¿Sí? libro que pude leer hace poco que me fascinó. O sea, hace mucho rato que no me devoraba un libro de esa manera y es una antología que ¿Ya? editó la Universidad de Valparaíso del poeta José Ángel Cueva, que se llama Pero Ex total. Chile. No sé si ubicáis ese libro. Está El muy ex Chile lindo. no, pero conozco, Sí, claro, conozco no, yo la sé, obra por de supuesto. José. El Pepe es que Eh, es un y es, grande, podríamos decir quizás es un gran ignorado, siento yo, de la y sí, un poco, oficialidad, por ejemplo, pero porque encuentro que, Zurita como estrella de la poesía de esa generación, pero claro, es es que José él Ángel puso Cuevas el que toma nacionalista. esa sensibilidad que tú acabáis de mencionar, siento yo. Totalmente. O sea, si Zurita fue el poeta laureado de Ricardo Lagos, Pepe Mm, Cuevas no puede ser el poeta laureado de ningún presidente, pero sí el poeta que la gente va a recuperar para el estallido social. maravilloso, sí, Eso es sí. como, porque de hecho eso vuelve a algo que también te quería decir, como eh, esa cultura de esa posmemoria de los años 70, los años 80 y los recuerdos de la época de Allende y antes, todos los activismos del siglo XX tienen una forma de reinstalarse en las conciencias de los más jóvenes a través de relatos de abuelos, de padres, profesores y de distintas personas que instalan esa cosmogonía particular Mm, de izquierda, que es un poco lo que me pasó a mí. Entonces, cuando yo veía a niñas, adolescentes y gente muy joven durante el estallido social en las calles y con eh, miles de conceptos políticos que venían de los 70 y de los 80. Y me sorprendió un montón como la facilidad con que se activó todo. Y creo que eso tiene que ver precisamente con eso, con la transmisión de la memoria y personas que se sienten parte de una historia pese a que tienen 20 años, pero se consideran a sí mismos parte de una cadena histórica. Si lo piensas en este niño, ¿cómo se llama? Víctor, no me acuerdo, el niño que era el vocero de la ACEF, ¿Chanfró? que era sí, el chanfro. Por Sí, ejemplo, él es totalmente parte de una historia. Y total, claro, en po. él es algo mucho más vivo porque tiene una, um, puta, no sé, mártires en su familia, ¿cachai? Pero creo que Mm, eso, tengas o no mártires, todas las familias tienen historias de represión que se transmiten y que energizan la posibilidad de una revuelta futura. Y ese es el cálculo que la dictadura jamás pudo hacer. El cálculo que la concertación tampoco pudo hacer. y que el rechazo menos todavía. No, pues eso están perdidos, pero hay que ver. Pero todo esto es una locura. O sea, el resultado del estallido social
cuando todo eso empezó, yo jamás imaginé que podría ser una nueva constitución. Yo ya estaba casado con la constitución del 80, y como que casi que no lo veía como una posibilidad cambiar. O sea, a lo más que renunciar a Piñera, pero esto es un resultado mucho mejor. Es maravilloso. Estamos escuchando Vibraciones Transientes junto al escritor, poeta y traductor Rodrigo Lavarría. Estamos en radiosonami.org. Los invitamos a que escuchen permanentemente la radio y los invitamos a continuación, después de esta maravillosa reflexión sobre memoria, sobre conciencia de izquierda, como una sensibilidad política que permite, justamente un poco uniéndolo con lo que hablábamos antes, de que esa humanidad que tú sentías arrinconada con la tecnología no es necesariamente un arrinconamiento en desventaja, porque puede ser Claro. un arrinconamiento es que está escondida, al acecho, esperando, agazapada, atenta, alerta. Entonces, esa viveza está también en la memoria. Y por eso quizás que fue tan instantáneo todo, que a todos nos sorprendió lo masivo, lo contundente, lo telúrico, ¿no? Del estallido social. Y mandarle un gran saludo a Pepe Cuevas, que es un portento Sí. de la poesía chilena. Oye, amigo mío, bueno, les cuento, queridos radioescuchas, que le invité a Rodrigo a hacer una interpretación musical sonora de una pieza. Como estamos en este programa y este programa es Vibraciones Transientes, buscamos la frecuencia, tratamos de alejar procesos racionales no identificados y permitir una correcta traspaso de olas a través del cuerpo, de sonido y sensación. Y por eso elegimos a James Tenney, un compositor del siglo XX, que si lo quieren buscar se los ultra recomiendo. Ahora no voy a detenerme mucho en él, pero sí en su obra, una pieza pequeña que está dentro de una obra que se llama Piezas Postales y que justamente las mandaba por correo a sus amigos. Y esta pieza se llama, ¿cómo se diría? Usted que es traductor, ¿cómo la traduciría de forma correcta? ¿Cómo se llamaba? Having La never tengo. written a note for percussion. Ah, nunca, como, claro, no habiendo nunca escrito una nota para percusión. Así Es se llama como, la obra, sí. claro. Y es súper simple, es como que uno tiene que hacer es muy gráfica, un crescendo, es un redoble, llega a un pic y decrece. Es una montaña, es como un pico, ¿no? Ujú, Nevado, totalmente, nevado. Oye, amigo, exacto. em, como lo habíamos predicho, se nos pasó volando el tiempo. Sí, Entonces te invito a dejar estos últimos 10 minutos para que hagamos para la la obra, pieza, pero antes de totalmente. sumergirnos, Ujú. quiero agradecerte personalmente y una vez más, me encantó, se nos pasó volando el tiempo, qué rico haber recuperado el contacto. Y un minutito para cerrar, para decir algo, para invitar a alguna cosa que quieras invitar. Quiero invitar a la gente a votar a prueba y a eh, conectarse con todas sus personas cercanas, y convencerlas no solo de votar a prueba, sino de leer la Constitución y pensar con esperanza en este proceso y ojalá también extender ese proceso y esa reflexión amorosa
a todo su entorno. ¿Mm? Yo creo que por ahí va. Ese es el tipo de invitación que se me ocurre en este momento. Apoyo 1000%. Apruebo de salida. Hashtag apruebo. Vamos ahora, querido Radio Escucha, a proceder a interpretar habiendo nunca escrito una nota para percusión. Rodrigo Lavarría, Cristian Parker, Vibraciones Transientes. Aprovecho de despedir el programa, porque cuando dejemos de interpretar ya van a ser las 21 horas y el programa se va a haber terminado. Les agradezco mucho haber escuchado, habernos acompañado. Agradezco a Radio Sonami, a Rodrigo y nos vemos.
A mí nunca se me ha olvidado la primera vez que intenté huirme. Esa vez me falló y estuve unos cuantos años esclavizado por temor a que me volvieran a poner los grillos. Pero yo tenía un espíritu de cimarrón arriba de mí que no se alejaba y me callaba las cosas para que nadie hiciera traición. Siempre estaba pensando en eso. Me rodeaba la cabeza y no me dejaba tranquilo. Era como una idea que no se iba nunca y a veces hasta me mortificaba. Los negros viejos no eran amigos de irse. Las mujeres cimarrones había pocos. La gente le tenía mucho miedo al mundo. Decían que si uno se escapaba, de todas maneras lo cogían. Pero a mí esa idea me daba más vueltas que los demás. Yo siempre llevaba la figuración de que el monte me iba a costar. Y sabía que el campo para trabajar era un infierno. Uno no podía hacer nada para sí. Todo dependía de las palabras del amo. Vibraciones transientes.